Imagínense esto, una elección universitaria, una candidatura que ya tiene luz verde, y de un momento a otro todo se viene abajo. ¿Cómo es posible? Hoy vamos a desglosar el caso legal que se armó por la sorpresiva descalificación de un candidato a rector en la Universidad de Santiago de Chile. Y esa es la pregunta del millón en toda esta historia. ¿Cómo es que una rescisión electoral clave, que ya se comunicó de forma oficial, se revierte así, de un día para otro? Vamos a investigarlo juntos. Y es que todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El 12 de marzo, la candidatura de Bruno Gerardino recibe el visto bueno. Apenas un día después, el 13, le quitan la autorización. Y para el 16 de marzo, su apelación ya había sido presentada y además rechazada. Un verdadero torbellino que dejó todo listo para una batalla en tribunales. Muy bien, vamos a meternos de lleno en este giro inesperado. Hay que analizar las comunicaciones oficiales porque ahí están las claves de cómo esta elección cambió de rumbo por completo. Al principio todo parecía ir sobre ruedas. El 12 de marzo llega este correo del colegio electoral, es la confirmación oficial, la luz verde. Le dice básicamente que cumple con todos los requisitos y que puede empezar su campaña. Todo en orden. Pero y aquí viene lo increíble, la rapidez del cambio. Menos de 24 horas después, llega este otro correo. Es el mismo colegio electoral, pero esta vez para retirar la autorización. La razón, una supuesta falta de respaldo para acreditar la experiencia directiva. De aprobado a descalificado en un día. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué pasó para que dieran un giro de 180 grados? Avancemos para ver cuál fue la justificación oficial detrás de esta decisión tan drástica. Y aquí la historia se pone más compleja, porque la justificación fue cambiando. El 13 de marzo el motivo era súper específico, un problema con los papeles de su trabajo en la empresa CEGIC. Pero para el 16, cuando rechazan la apelación, el argumento es otro, mucho más amplio. Ahora dicen que participar en los consejos de la universidad no cuenta como función directiva ejecutiva. Es como si las reglas del juego hubieran cambiado a mitad del partido. Ante esta situación, la respuesta no tardó en llegar. Y ojo, esto es súper importante. No fue una acción individual del candidato. Para nada. La candidatura había sido levantada por un grupo numeroso de profesoras y profesores por hora de clases y profesores jornada. Fueron ellos, como colectivo, quienes tomaron la iniciativa de defenderla y llevar el caso a los tribunales. La defensa legal se basó en varios pilares. Sostienen, primero, que el colegio se saltó una vía de calificación que la propia ley permite. Segundo, que se inventó requisitos nuevos que no están escritos en ninguna parte. Y tercero, que al hacer esto actuó como una comisión especial, algo que la Constitución prohíbe directamente. Y bueno, todo esto nos lleva al corazón de la disputa, al meollo del asunto. Todo se reduce a una pregunta que parece simple, pero que legalmente es muy complicada. ¿Qué cuenta como experiencia directiva según la ley? Para entenderlo, hay que ir a la ley, la número 19.305, y es muy clara. Establece dos caminos, dos opciones. Para ser candidato, se necesita acreditar 3 años de experiencia en labores directivas. O, y esa O es la palabra clave, un mínimo de 3 años en cargos académicos que impliquen funciones de dirección. Son dos vías, una alternativa a la otra. Miren, este es el texto exacto de la ley. Y esa pequeña letra, esa O, es el eje de todo el argumento legal. El recurso judicial sostiene que el colegio electoral se obsesionó con la primera opción e ignoró por completo la segunda vía que la ley ofrece tan claramente. Entonces, el punto central del reclamo es este. Acusan al colegio electoral de simplemente no haber analizado la segunda opción. Descartaron la candidatura basándose en la primera vía, sin siquiera evaluar si el candidato cumplía los requisitos a través de su experiencia en cargos académicos. ¿Y cuál era esa experiencia académica que dicen que fue ignorada? Bueno, se detalla la participación del candidato en 3 órganos clave de la universidad: el comité que redactó el nuevo estatuto, el consejo académico y el consejo universitario. La defensa argumenta que estos son sin duda cargos académicos con funciones de dirección. Y si sumamos el tiempo en estos cargos, llegamos a un total de 41 meses. La ley exige un mínimo de 36. O sea, según este argumento, no solo cumplía el requisito, sino que lo superaba por varios meses. Pero este caso va mucho más allá de contar meses en un calendario. El recurso judicial eleva la discusión a otro nivel, al plano constitucional. Esto convierte una disputa administrativa en un caso sobre los límites del poder y los derechos fundamentales de las personas. El primer derecho que se invoca es la igualdad ante la ley.
Se argumenta que al inventar este requisito de que las funciones fueran ejecutivas, el colegio creó un estándar nuevo, más estricto que el de la ley, y lo aplicó de forma desigual. Básicamente, una barrera artificial que no existía para otros. El segundo derecho es clave, el de no ser juzgado por comisiones especiales. ¿Qué significa esto en simple? Que la Constitución dice que solo los tribunales pueden juzgar. La demanda afirma que el colegio electoral, que debía actuar como un árbitro que revisa documentos, se transformó en una especie de juez ad hoc, inventando sus propias reglas para juzgar al candidato. Y eso la Constitución lo prohíbe. Y esta cita del recurso lo deja clarísimo. Se crea una comisión especial cuando un organismo se excede, cuando se pone a juzgar un tema que no le corresponde. La gran pregunta que la Corte tendrá que resolver es si el colegio electoral cruzó esa línea o no. Y al final, todo este caso se reduce a una línea muy, muy fina. ¿Dónde termina la interpretación legítima de una regla y dónde empieza a pasarse de la raya, a excederse en la autoridad? Este caso no solo va a decidir el futuro de una candidatura, sino que podría sentar un precedente clave sobre el poder de los organismos electorales y los derechos de quienes participan en la democracia de sus instituciones.